Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Un caleidoscopio naciente. Capítulo 28 Toropov. La gente estaba demasiado ocupada atendiendo a los muertos y heridos como para preocuparse de que el dragón estuviera muerto. Creo que todo el mundo está más preocupado por el daño que causó antes de que finalmente pudiéramos dejarlo e incluso entonces, bueno, no sé qué hubiera pasado si no lo hubiéramos hecho. Estaba despierto después de un poco de curación, todavía me dolía algo feroz y mi brazo no se podía mover, pero había otros en condiciones mucho peores que yo. ¿Cuántos no regresaron? Solo conozco los más mínimos detalles de lo que el Heraldo había hablado con el Jarl. Había reforzado las ciudades circundantes tanto como fuera posible sin comprometer las defensas de Buiterún, pero incluso si todo el ejército estuviera aquí, algo me dice que habría sido como intentar apagar un fuego con yesca. Divinos, un dragón. Fui lo suficientemente hombre como para admitir que tenía miedo de que todos mis hermanos escudo murieran. Muchos considerarían que fue una muerte gloriosa y esperarían su llamada a Sovngarde, pero esa pelea no tuvo nada de glorioso. No hubo gloria por matar a esa bestia, solo el alivio de que no había puesto sus ojos en la ciudad y la gente. ¿Cuántos de los hijos de Esquirim habrían encontrado su fin bajo las llamas de ese tirano? Incluso ahora, los compañeros se habían reducido en un buen tercio, y tal vez hasta la mitad nunca volverían a ver una verdadera batalla. Dragonborn, me llamaron. De alguna manera asimilé el alma de ese dragón caído, ahora tenía recuerdos de sus poderes, su turm. Un sentimiento en mis entrañas me dijo que podía hacer uso de sus gritos, pero no encontré voluntad a la que recurrir para realizar tal hazaña. Si hubiera sido hace unos días, qué emocionado y orgulloso habría estado de haber sido elegido como una de las leyendas, pero ahora lo único que puedo sentir es vergüenza. Solo pude apretar los puños con ira. ¿Por qué no pude haber sido de más ayuda antes? ¿Merezco siquiera esto? ¿Will no luchó contra esa bestia y la derrotó en combate? Todo lo que hice fue correr y rematar al enemigo herido. Amigo mío, me salvó de una muerte segura cuando tontamente intenté atacar a la cosa por su espalda. No me encontraba en el mejor estado de ánimo en ese momento, tal vez ya me había resignado a la muerte en ese momento. Simplemente sacudí la cabeza, alejando esos pensamientos tristes. Un verdadero nórdico no admite la derrota tan fácilmente. Habría luchado hasta la muerte, pero ni siquiera entonces tenía verdaderas esperanzas de victoria. Sí, eso fue hasta que mi amigo llegó volando y me atrapó a costa de sus alas. Era una visión extraña, pero no quería cuestionarlo. No conocía sus circunstancias. Cada hombre tenía una historia y seguía siendo la misma persona que conocí esta vez. Luego hizo algo que no entiendo, esa armadura que lo envolvió y le permitió dominar a una criatura de leyendas y tratarla, como si nos hubiera tratado a nosotros. Sentí un gran orgullo por mi amigo en ese momento. Papá siempre decía que siempre se puede saber mucho sobre un hombre a través de sus amigos, pero esta es la primera vez que cuestiono sus palabras. ¿Cómo se supone que voy a estar a la altura de algo así? Era un mago consumado, luchó con valentía y venció a la bestia que casi trajo la ruina a Buiterún, e incluso defendió a todos los heridos mientras lo hacía. Si tal os lo permite, solo quiero ahogarme en un poco de hidromiel por la noche y tal vez pensar las cosas con claridad por la mañana. Debía estar vigilándome, porque logré llegar al Jorbasker sin que nadie me hiciera más preguntas. Dragón nacido. ¿Realmente mataste al dragón? Dragonborn, ¿es verdad? ¿Puedes gritar por nosotros? Dragón nacido. Dragón nacido. Dragón nacido. Tuve más que suficiente de eso mientras me atendían. Un buen trago también hará que el dolor desaparezca, al menos por un tiempo. Voluntad. Me sorprendió ver a mi amigo aquí, soltándolo mientras abría las grandes puertas. H estaba sentado tranquilamente en un rincón, tomando su propia bebida. Habría sido un tonto si no hubiera visto las alas negras que surgían de su espalda. Toro. Me sonrió alegremente.
Incluso ahora parece feliz de verme cuando casi le cuesto la vida. ¿Cómo estás? Sabía que mis ojos estaban atraídos por sus alas y parecía un poco incómodo mientras lo miraba por un momento. Al menos no morir. Se rió levemente, sujetándose los costados, claramente todavía con dolor. Aunque, mis alas necesitan estar afuera para sanar adecuadamente, espero que no te importe. Quizás por eso nunca los reveló antes. La expresión de su rostro lo decía todo, no parecían gustarle mucho. Era tal vez algún tipo de traedra, o los divinos no lo permitan, espero que sus padres no se hayan visto obligados. Eso explicaría por qué no le gustan, pero no me gusta hacer suposiciones sobre las personas. Mi papá me enseñó algo mejor que eso, algunas de las lecciones involucraban el cinturón cuando era un poco de mierda cuando era niño. Cada hombre tiene una historia, me recordé. ¿Eso es magia? Nunca entendí muy bien las artes místicas, incluso lo básico me resultaba un poco difícil. No, nací con ellos. Tomó un trago. Simplemente no me gusta mostrarlos en público. Si oigo que alguien empieza algo así, le meteré el pie en la garganta. Escuché a Ella gritar desde la mesa donde estaba bebiendo. Al principio ni siquiera la había notado, camina por ahí cubierta de vendas, pero al menos está viva. Solo desearía poder decir lo mismo de muchos otros hermanos, y cuántos de ellos eran realmente cercanos a Ella debe estar sufriendo mucho peor que yo. Sonreí levemente ante sus palabras, sí, ella haría precisamente eso, ella era alguien que debía cumplir con sus amenazas. No tengo dudas de que una buena parte de los compañeros haría lo mismo, sin mencionar que los soldados no verían con buenos ojos a nadie que acosara a Will. Alguien tiene. Aela respondió de nuevo. Algunos idiotas gritando sobre alguna mierda de Daedra, diciendo cosas como enviar al monstruo de regreso al olvido. Vi a Will hacer una mueca por el rabillo del ojo. Parecía obvio, incluso para alguien como yo, que no se sentía cómodo con sus alas, todavía, ¿los revelaste para salvarme? Sentí un hoyo en el estómago, ¿cuánto más iba a derribarlo? Will generalmente tenía una mirada de confianza en su rostro, incluso mirando a la muerte a la cara, solo mostraba rabia o concentración, nunca cobardía, nunca miedo. Pero la forma en que se veía ahora, bueno, fue solo en este momento que recordé que tenía varios años más que él. No era mucho mayor que un niño, aunque yo tampoco podía hablar mucho. Tú eres mi amigo. Murmuró, luciendo un poco avergonzado. Realmente no, tengo otros amigos. Oh, no me había dado cuenta. Parecía como si no hubiera nada en el mundo de lo que no fuera capaz. Sin embargo, escucharlo decir eso lo hace parecer tan humano. Soy su único amigo, pensar que él pensaba tan bien de mí y aquí estaba yo revolcándome en mi propia lástima mientras mi amigo había arriesgado su vida y su reputación para salvarme, incluso teniendo mis propios pensamientos de no acercarme más a él debido a mi propia cobardía y envidia. No seré una carga para ti, amigo mío. Me haré más fuerte, soy un Dragonborn, me haré lo suficientemente fuerte como para estar a tu lado. Guillermo Poff. GS, no puedo creer que dije eso en voz alta. Creo que me gustan más las bebidas de lo que pensaba. ¿Pueden los demonios emborracharse así con alcohol? Voy a decir que sí y discutir con quien diga lo contrario. También podría deberse al enorme dolor de cabeza que tenía. Ahora Torun me mira como si tuviera dos cabezas, joder, dioses, realmente espero no sonrojarme. Entonces, escuché que eres un hijo de dragón. Giré mi mano, dejando caer un libro sobre la mesa. Se lo robé a un imbécil que se burlaba de mí acerca de nunca estar en el distrito de las nubes. Perra, ¿parezco una especie de campesino? El libro del Dragonborn. Torun miró el título y asintió para sí. Sí, parece que siempre estás preparado, no he pensado en este libro desde que mi papá me lo leyó cuando era niña. Me froté los ojos, sintiendo que la fatiga de la pelea aún me invadía. Por lo que leí, parece que puedes empoderarte absorbiendo las almas de los dragones derrotados. También significa que puedes usar naturalmente el TUM o el lenguaje del dragón a voluntad. Entonces, ¿debería ser más fuerte ahora? Miró su mano sana por un momento. ¿No me siento diferente? Me froté la barbilla, mirando realmente su cuerpo. Si tuviera que hacer una suposición fundamentada, creo que gran parte del poder te curará ahora mismo, antes de que tus atributos físicos reciban la mejora, por así decirlo. El cuerpo es un reflejo del alma, ya que tu alma esencialmente si te vuelves más grande, habrá un aumento cualitativo en tus habilidades. Demonios, creo que también podrás ser mejor en magia en unos días. ¿Eso significa que debería poder luchar contra el próximo dragón sin casi morir? No creo que me estuviera diciendo eso a mí sino más bien a sí mismo.
Simplemente cerré los ojos y hice señas por un momento, sabía cómo se sentía. Yo mismo me sentí bastante débil en este momento particular. Tenía muchas formas de fuerza en las que podía confiar, pero todo parecía muy inconexo y generalizado. Necesitaba regresar a casa pronto y encontrar un maestro, tal vez conseguir que mi abuelo me entrenara un poco si todavía está por aquí. Necesitas aprender el Toon como los dragones, debería igualar el campo de juego si lo haces. Di mi opinión honesta. Vi la mirada en sus ojos, no retrocedería ante el próximo ataque del dragón. Lo mejor que pude hacer fue indicarle la dirección correcta. También quería comprobar este lenguaje de dragón antes de irme. Si él estaba dispuesto a esforzarse así, ¿cómo podría siquiera pensar en estancarme? Decidí regresar a casa en los próximos días y mejorarme. No quiero perder al único amigo que tuve. Me di cuenta un poco. Oye, Drake, antes no estaba actuando como yo mismo, me sentía cada vez más enojado. Quiero decir, estaba absolutamente furioso, pero en retrospectiva tenía notablemente menos control de mis emociones de lo que normalmente tengo. Oh, finalmente te diste cuenta, eso es bueno. Bien, creo que me estoy perdiendo algo aquí. ¿Me has tenido dentro de tu alma desde hace cuánto tiempo? Cosas así tienen un efecto en ti. Me di cuenta. Supongo que no estuvo mal llamarme parte dragón antes de convertir mi corazón en uno de dragón. Eso también tenía sus desventajas, supongo que era particularmente posesivo con lo que era mío. Incluso mi naturaleza diabólica también podría haber sido una influencia. Si bien no son realmente la caricatura representada en los medios o similares, los demonios son criaturas de pecado, estamos más en sintonía con las emociones malvadas, como la codicia, la lujuria, la ira, etc. Que un dragón fuera la causa tampoco ayudó. Sí, mi aspecto de dragón probablemente se opuso especialmente a ese pequeño gato. Bueno, no espero que sea como antes, tal vez debería tomarme un tiempo para meditar o incluso relajarme un poco cuando regrese a casa. Tobakin exclamación de cierre. Un grito sacudió la ciudad, literalmente, mientras las botellas retumbaban y las mesas vibraban. ¿Qué diablos fue eso? Sonaba como el lenguaje del dragón, pero se sentía como humano. Esos eran los barbas grises, creo que se llamaban Torum. Dijo Aela, con una sorprendente cantidad de reverencia en su voz. ¿No me habló Tolfdir de ellos, maestros de la voz que vivían como monjes en la garganta del mundo? Bueno, supongo que el momento fue impecable. Toro. Eskhor irrumpió por la puerta. Le faltaban un par de dedos de la mano izquierda y el ojo derecho estaba vendado. Echó una rápida mirada a Torum y luego me miró fijamente. Tú también estás aquí, el Jarl los llama a los dos. Un caleidoscopio naciente. Capítulo 29. Gracias a todos por venir, sé que esta no es la circunstancia más festiva. Para ser sincero, el edificio era casi como un salón de hidromiel, pero los banquetes y las celebraciones eran una parte importante de su cultura. Había algunas mesas enormes ubicadas en un nivel inferior, dominadas por un trono. Miré hacia el hombre sentado en el trono, un tal Jarl Balgruf. El liderazgo de Skyrim no era algo inaudito, aunque solo se llamaran las cosas con nombres diferentes a los que estaba acostumbrado. Esencialmente había un gran rey y los respectivos jarls que supervisaban su propio territorio y juraban lealtad al rey. Fue fácil olvidar que ahora mismo había una guerra civil. Aparentemente, Jarl Ulfric Stormcloak había matado al rey anterior, pero afirmó que fue un duelo honorable. Una cosa llevó a la otra, ahora un lado apoya a Ulfric y el otro está en su contra con el respaldo del Imperio, otro poder que se sitúa incluso por encima del Gran Rey. Francamente, todo fue un desastre. Al menos Balgruf tuvo el sentido común de no saltar hacia ningún lado y se mantuvo neutral. El Jarl se levantó de su trono. Honramos a los muertos y a los vivos, quienes hicieron posible que sobreviviéramos hasta este momento. Levantó una bebida y todos los demás hicieron lo mismo, yo también levanté mi propia bebida mientras todos tomaban un sorbo. No lamentemos demasiado a los muertos, mejor esperemos verlos una vez más en Sovngarde. Ahora, come hasta saciarte, bebe hasta que no puedas más y disfruta de la victoria reñida. Hubo muchos aplausos y otros tantos que silenciosamente se desplomaron en sus asientos. Me senté junto a Torum mientras compartíamos una mirada y bebíamos juntos. La celebración no fue solo algo para mantener la moral, sino más bien una despedida a sus camaradas caídos. Para intercambiar historias y recordar a aquellos que ya no lucharán a tu lado. Para sobrevivir. Dije en voz baja. Sí, beberé otro por eso. Torum asintió. Saqué otra poción curativa de mi anillo y la bajé, dándole a Torum otra también. Tomar demasiados y demasiado rápido diluyó sus efectos astronómicamente.
Era mejor mantener un horario sólido de 1 cada hora aproximadamente para las lesiones sufridas. Mantuve un ojo en el Harry y él miró alrededor de la habitación con una expresión de satisfacción en su rostro, posiblemente midiendo las reacciones de todos los presentes. Los compañeros estaban, no de muy buen humor, pero no estaban pensando en todo. Faltaban algunas extremidades, pero no parecían en absoluto disminuidos en su espíritu de lucha. Amigos, al comenzar la fiesta, honremos a los guerreros que realmente se destacaron en la batalla. La voz del Jarl era fuerte y autoritaria, pero sin la arrogancia que uno normalmente asociaría con alguien en sus posiciones, supongo que se podría llamar carismático. Torun, de los compañeros. Hizo un gesto a Torun para que se acercara hasta que mi amigo se paró frente a las mesas abarrotadas y frente al trono. Para que aparezca un Dragonborn en un momento tan terrible, verdaderamente estamos bendecidos por los divinos. Eso en realidad recibió muchos aplausos, hubo muchos susurros sobre Torun decapitando al dragón. Dime, Torun, ¿son ciertas las historias? ¿Decapitaste a esa poderosa bestia? Preguntó Jarl mientras su voz resonaba por toda la habitación. Vi varios ojos mirándome pero no hice ningún ruido ni conmoción. Realmente no compartía la idea que tenían estas personas de gloria y honor. Estaba bien siendo regulado en un segundo plano. Esas historias no son ciertas. Torun gruñó ganándose algunas miradas de sorpresa y algunos asentimientos. Le corté la cabeza al dragón, pero ya no fue la muerte de una bestia herida en su último aliento. La gloria es para mi amigo Wilhelm. Torun me miró con una sonrisa en su rostro. Quería hacerme la palma de la mano, pero sabía que él solo lo hacía con intenciones puras. Esa era la clase de hombre que era Torun. Ah, sí, el mago. Jarl me miró. Ven, retírate de la batalla. Me hizo pasar y solo pude beber mi bebida antes de levantarme. Jarl. Incliné ligeramente la cabeza para presentar mis respetos. Parecía complacido mientras me hacía un gesto. He escuchado muchas historias fantásticas hasta ahora, tengo curiosidad por saber cuáles son ciertas. Incluso mi mago de la corte había estado investigando estos rumores. Como si fuera una señal, un hombre vestido con un traje de mago se acercó y llevaba un bastón muy familiar. Tenía curiosidad por saber a dónde se dirigió mi personal después de la batalla. Me aseguré de confirmar explícitamente mi propiedad. Preferiría no tener que quitar ninguna cabeza para recuperar mi propiedad. Lo había dejado allí para seguir velando por los heridos. No temía exactamente que me lo robaran, pero sería bastante molesto tratar con alguien que intentara robarlo. En efecto. El mago de la corte habló. Un artefacto curioso, solo había realizado las pruebas más simples, pero el rendimiento de cualquier hechizo era extraordinariamente mayor que el del bastón que uso normalmente. Contuve mi ojo temblando de molestia, ¿quién se creía que estaba experimentando con algo que me pertenecía? Te agradezco que me lo devuelvas. Dije lo más directo posible. Su mano se apretó alrededor del eje, me di cuenta en este momento que no tenía ningún deseo de devolvérmelo realmente. Siento que este bastón será muy beneficioso para mi investigación contra los dragones, no estaría en contra de comprártelo. No para la venta. Fruncí el ceño. Seguramente, Farengar, suficiente. El Jarl habló. Hay un momento y un lugar para este tipo de negocios. Casi podía oírlo apretar los dientes con frustración. Creo que estaba a punto de intentar escabullirse mientras yo estaba ocupada lidiando con el Jarl, lindo. Extendí la mano con telequinesis y se lo arranqué de la mano. Gracias por devolvérmelo. Le di la sonrisa más inocente posible. El Jarl solo levantó una ceja pero no habló, parecía lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de lo que estaba pasando y Farengar estaba furioso, murmurando algo en voz baja y dando un paso atrás. Bueno, el Jarl parecía un hombre honorable. Mago, quisiera saber tu nombre. Solicitó. Wilhelm Henry Schweinorg, aunque la mayoría de la gente me llama Will. Lo haré entonces. Él sonrió, aceptando la presentación. He oído historias sobre una armadura roja que te permitía volar e incluso intercambiar golpes con un dragón. Tengo algo así, desafortunadamente no puedo sacarlo porque me afecta mucho el cuerpo. Me saludé a mí mismo, aclarándome envuelto en vendas en varias partes. Yo no pediría tal cosa. El Jarl me despidió. Aunque tengo curiosidad sobre los orígenes. Quería más si fueran hechos por el hombre o tal vez simplemente estaba sintiéndome. Es un arma con un alma de dragón sellada en su interior. Podría tomar prestado temporalmente el poder del dragón. Murmullos en voz baja llenaron la habitación, algunas preguntas abiertas llenaron el vacío del silencio. ¿Otro nacido de dragón? ¿Es siquiera un hombre? He oído que es un daedra. Deberíamos tomar el arma para Witherun.
El Jarl lanzó una mirada furiosa a todos rápidamente cerraron la boca. ¿Un dragón, dices? No es de extrañar que pudieras igualar al dragón que atacó si estuvieras usando el poder de otro. Dijo asombrado. Sí, un dragón, eso tiene más sentido. Torum habló y me dio una suave palmadita en el hombro. Nunca había oído hablar de tal cosa. Farengar refunfuñó. Deberíamos estudiar este artilugio y ver si puede usarse contra otros dragones que puedan aparecer. Hubo algunos gritos de acuerdo en la sala, en su mayoría de personas que no reconocí. De hecho, parecían en su mayoría completos y saludables, no creo que ni siquiera hayan participado en la batalla. ¿Y cómo exactamente lograrías eso? Levanté una ceja. HMPH, por supuesto, lo tomaríamos por el bien del reino y luego lo entregaríamos al experto adecuado en lo arcano y ellos desbloquearían sus misterios. Farengar lo fulminó con la mirada. Qué curioso, miro alrededor de la habitación pero no veo a ningún experto, a menos que tengas un espejo para que lo use. Un novato como usted sería incapaz de comprender complejidades como las de mi investigación, tal elemento de poder se desperdicia en usted. Simplemente puse los ojos en blanco, realmente no tengo la mente para esto en este momento, definitivamente estoy fuera de mi juego bueno, de todos modos, no puedo quitármelo ya que está envuelto alrededor de mi alma y no me apetece morir para alimentar tus delirios de grandeza. Mejor simplemente cortar esto de raíz aquí mismo y realmente no debía una explicación más allá de esto. Jarl, propongo tomar el objeto en cuestión y permitirme estudiarlo. Si es cierto que tal objeto puede atrapar el alma de un dragón, es posible que podamos derrotar a estas criaturas. Aparentemente ignoró mi comentario y optó por empujar el palo más adentro de su trasero. Oye, ¿no me escuchaste? Dije que moriría si intentabas tomarlo. Solo negué con la cabeza, qué idiota. Una vida versus la vida de muchas. Dijo simplemente, por encima del silencio en la habitación. Creo que prácticamente me quedé helado ante el comentario. No fue algún tipo de ira que se desbordó, no, fue la pura estupidez de decir algo así tan claramente en la reunión de tanta gente lo que me dejó completamente estupefacto. Encuentro boca. Fue en ese momento que muchas personas se levantaron, con las manos en las armas, todos mirando a Farengar. Torum dio un paso adelante, interponiéndose entre nosotros. No sentía ningún peligro por parte de este mago, pero el hecho de que Torum diera un paso al frente de esa manera fue genial. Sin mencionar que muchos otros en la sala estaban listos para hacer un movimiento. Pero mi atención se centró principalmente en el Jarl. No impidió que Farengar dijera todas esas tonterías, aunque no creo que estuviera de acuerdo con su mago de la corte, creo que quería ver cómo lo haría. Farengar, ¿por qué vuelves a tu investigación? El Jarl finalmente habló, aliviando la tensión que llenaba el área. Farengar gruñó en reconocimiento y abandonó la habitación para quién sabe dónde. Este hombre era un buen líder, estaba tanteando todas sus opciones antes de comprometerse. Perdona a mi mago de la corte, a veces tiende a olvidar su lugar después de estudiar sus tomos polvorientos durante tantas horas al día. El Jarl soltó una pequeña risa. ¿Por qué no volvemos a las festividades? Bueno, si quieres un recuento de la batalla, solo aparecí cerca del final, ¿por qué no haces que Torum comience y yo continuaré donde llegué? También puedo dejar esto atrás, solo quería terminar esto y salir. Torum, no creo que realmente estuviera de humor para celebrar, pero se rió y bromeó con todos mientras contaba la batalla. Supongo que era importante honrar a sus camaradas incluso en contra de sus propios deseos. Asentí e intervine en algunos puntos aquí o allá, pero nunca expliqué completamente lo que hice. Me pusieron en aprietos para dar algo de contexto, pero eso no significaba que tuviera que revelar toda mi mano y nadie parecía criticarme por mi naturaleza no humana. Supongo que aquí las acciones hablan mucho más que las palabras. Fascinante. Exclamó el Jarl. Ambos habían hecho un gran servicio a Witherun, ¿cómo debería recompensarlos? Oh, una recompensa, ni siquiera había pensado en eso. No me importaría algún terreno fuera de la ciudad. Hablé después de un momento. Un lugar para montar una casa y tal vez incluso un taller para el futuro. Planeaba dejar este mundo pronto, pero eso no significaba que no regresaría. No había manera de que dejara a mi amiga y a mi novia para siempre. Y tenía bastantes ideas para un terreno que podría considerar mío propio. Hubo algunas ideas preliminares sobre tal vez anclar el mismo espacio en varios mundos para vincular esa área. Lo pensaré más después. Eso es factible, más tarde puedo traerles un pergamino que muestra el terreno disponible. Él asintió e incluso pareció un poco agradecido por mi petición.
creo que el oro estaba un poco escaso para él en este momento, así que no pedí nada que pudiera consumir sus recursos, lo que me ganó un poco de buena voluntad además de querer la tierra. ¿Y tú, Dragonborn? Preguntó el Jarl. No estoy seguro de merecer una recompensa, Jarl. Simplemente acabé con el dragón mientras huía hacía la mayor parte del trabajo. Nada de eso. Le golpeé el hombro. Jarl soltó una carcajada. Sí, Torun, tu naturaleza humilde te hace bien, pero demostraste ser invaluable en la lucha. Me deshonraría no premiarte con nada. Se tocó la barbilla. ¿Qué tal si te nombro Tane de Witherun? Hubo un abrupto murmullo y susurro. Tane, creo recordar algo así. Casi como un puesto de caballero, sin influencia real, sino una especie de título honorífico que reconoce grandes servicios a la ciudad. Bien jugado, Jarl. Lo uniría a ti sin obligarlo a estar bajo tu control. Sería un honor, Jarl. Torun inclinó la cabeza hacia abajo en señal de aceptación. Maravilloso. El Jarl exclamó ante la emoción de la multitud. Se gritaron muchas felicitaciones hacia Torun. Ya podía ver la codicia en algunos de sus ojos, intentarían acercarse al nacido del dragón y al nuevo Tane. Sin embargo, por el aspecto de algunos de los compañeros, sentí que no necesitaba preocuparme por él. Probablemente ya se ocuparon de este tipo de políticas antes, o más bien, de cómo evitarlas en primer lugar. Si tuviera que adivinar, creo que implicó muchos golpes. Ahora, ¿cuáles son los planes para ustedes dos ahora? Preguntó el Jarl. Ah, ahí está. Probablemente quiera asegurarse de que su ciudad todavía esté defendida o sepa que puede llamarnos. Torun me miró un poco inseguro antes de responder. Yo, quiero ir con los barbas grises. Él declaró. Ah, sí, creo que todos en Skyrim escucharon su llamada antes. Jarl asintió y no creo que pudiera discutir con él sobre eso. ¿Y tú, Will? Iba a buscar a mi abuelo para entrenar. Mantuve mi expresión tranquila, sin darle la oportunidad de intentar convencerme para que me quedara aquí. ¿Te vas a ir? Fue Torun quien habló y se dio cuenta. Me dijiste que no eres de Skyrim. Dijo con un poco de comprensión. Sí, mi abuelo vive muy lejos. Suspiré, creo que debería estar presente o alguna iteración de él en la línea de tiempo si puedo calcular todo correctamente. No me gusta lo débil que me sentí durante la pelea, así que necesito hacerme más fuerte. Pensando en ello, realmente estoy por todos lados en este momento. Veo. Torun parecía un poco abatido pero creo que entendió. No mires tan abajo. Le di una palmada en el hombro. Te llevaré a la montaña y revisaré a estos barbas grises contigo antes de irme. Le di una sonrisa. Sí, ¿qué pasa con tu, mujer? Sí, tendré que lidiar con eso en algún momento. Gruñí, no disfruté ver a Meridia molesta, no enojada, sino genuinamente molesta por estar en peligro nuevamente. Preferiría luchar contra otro dragón otra vez. Hombre inteligente, teme a tu mujer antes que a un dragón. Jarl se rió, aparentemente aceptando que ambos nos iríamos, unas pequeñas risas entre la multitud. Creo que sintió alivio al saber que Torun estaría cerca. Regresaré en un mes a más tardar. Le aseguré a Torun, quien asintió. Bueno, todo esto está arreglado. El Jarl aplaudió. Todos, beban, diviértanse y asegúrense de no dejar mi manutención sobria. Logré desaparecer un poco en las festividades. Creí ver al mago de la corte mirándome un poco más y no quería que me molestara. También noté algunas cosas interesantes sobre mí. Hola Drake, renunciar a mi corazón me hizo más fuerte, porque soy notablemente diferente. Sí, pero también deberías notar que tu naturaleza diabólica finalmente hace efecto. Mi naturaleza diabólica, mi naturaleza diabólica. Ya veo cómo podría olvidarlo. Parece que los aspectos más físicos de mi cuerpo finalmente se están aclimatando a ser un medio demonio en lugar de ser solo un humano. Los demonios son criaturas mágicas como se observa por la forma en que operan sus alas. Nunca tuve ninguna magia debido a mis circunstancias únicas, supongo que todo fue suprimido debajo de la superficie y ahora poco a poco estoy entrando en todo. Los atributos físicos mejorados son básicamente la punta del iceberg. Sí, los demonios son mucho más fuertes que un humano estándar, debería haber un aumento cualitativo en fuerza. Supongo que el hecho de que un dragón me tomara el corazón y usar el balance Breaker puede haber acelerado todo. Bueno, esto fue un golpe de suerte muy bienvenido y ni siquiera tuve que hacer nada. Pensando en ello, creo que mi magia diabólica también pudo haber tenido una influencia en mí, y ni siquiera me había dado cuenta hasta ahora. Cuando usé mi Onimodo Ars junto con mis runas, se combinaron con mucha más facilidad de lo que había previsto.
Quizás la parte de imaginación del poder demoníaco del diablo entró en juego, facilitaba la sincronización de mis hechizos y habilidades. Necesitaría hacer un estudio extenso sobre esto para más adelante. ¿Qué descubrimiento tan maravilloso ha sido? No puedo creer que haya pasado por alto algo tan obvio, aunque puedo atribuirlo a mis circunstancias actuales. He estado perdonablemente ocupado últimamente con todo lo que está sucediendo. Mis pensamientos se dirigieron hacia el poder de mi línea de sangre, mi poder de destrucción como lo llamaban. Todavía no era más que una pequeña semilla, incapaz de actualizarse, pero existía. Solo pude suspirar con la promesa de investigar más sobre ello en una fecha posterior. Me negué a creer que no había nada que pudiera hacer al respecto. Sacudiendo la cabeza, miré hacia Drake. Oye, ¿alguna vez has tenido la sensación de que el mundo está esperando que todo explote? ¿Qué quieres decir? Tengo una sensación extraña, como si hubiera encendido un barril de pólvora y fuera a explotar pronto. Un caleidoscopio naciente. Capítulo 30. Torum y yo habíamos partido temprano en la mañana. Él no estaba tan ebrio como parecía anoche. El Torum podría tener una gran mano cuando quisiera. Ahora que lo pienso, me señaló a alguien en el gremio de ladrones cuando nos conocimos. El pasado curioso es curioso. Había hecho una ronda por el mercado, la mayoría se estaba instalando en ese momento y estaban felices de venderme algunos productos temprano. Por supuesto, lo que podía comprar en masa era algo limitado. El Jarl había estado manteniendo mano firme sobre las mercancías que iban y venían con tal peligro sobre sus cabezas. ¿Quién sabía cuántas pociones o raciones de comida necesitarían en los próximos días? Tuve la breve idea de regresar rápidamente a Winterold y visitar a mi sastre. Mi ropa había recibido bastantes golpes recientemente y una alteración rápida no podía hacer mucho. Mi ropa literalmente se estaba desgastando un poco aquí. Hay tanto que hacer y tan poco tiempo. La presentación adecuada, mi talón de Aquiles. Debería estar bien por ahora, aunque encontré una bonita capa que podría usar en las montañas. Los dioses saben que va a estar helado. Mi cuerpo comenzó a sentirse mejor también, todavía me dolía y estaba dolorido con innumerables más tonos por todo el cuerpo, pero no creo que ningún hueso estuviera roto, tal vez una fractura aquí o allá, pero se estaban curando a un ritmo notable. Quizás mi corazón también tuvo un efecto de aumento en eso. Mi herencia diabólica que reapareció sin duda jugó un papel en ello. Mis alas también volvieron a la normalidad. Mi fuerza también, me sentí más fuerte que antes, creo que mi vista era un poco más clara y mis sentidos en general eran algo más agudos. ¿A qué distancia dijiste que querías salir de la ciudad? Torum habló, sacándome de mis pensamientos. Me golpeé la barbilla, reflexionando por un momento. Creo que esto es suficiente. Le había dicho que tenía una manera de llevarnos a la montaña rápidamente, pero no quería mostrarla. Veamos, básicamente estoy observando esto, pero algunos cálculos rápidos, saqué miraje y lo corté en el aire, permitiendo que la multitud de colores estallaran en un portal. Después de usted. Hice un gesto. Asombroso. Lo elogió, mirándolo antes de pasar. No pude evitar sonreír al cuanto ver confiaba en mí para ni siquiera realizar pruebas para asegurarse de que no fuera peligroso. Caminé, solo para no sentir el suelo debajo de mí, y caí un par de pies en un gran montón de nieve. Eso podría haber sido peor. Resoplé, sentándome. Bueno, ahora estoy completamente despierto. Torum compartió una sonrisa mientras ambos reíamos. ¿Eso debería ser todo? Miré un poco más adelante y había una estructura construida en la cima de la montaña. Sí, me sorprende estar aquí. Escuché las historias desde que era niño, pero realmente estarás aquí. Es toda, estar en trance. Te lo mereces. Pon mi mano sobre sus hombros. Eres un buen hombre, Torum, y si hubo alguien que se convirtió en este Dragonborn me alegro que seas tú. Gracias, Will. Me dio esa gran sonrisa tonta por la que era conocido. Bueno, deja de ser un bebé grande. Le di una patada en el trasero. Él simplemente se rió mientras caminábamos hacia adelante. Respiró hondo mientras abría las grandes puertas. Lo que nos saludó fueron varios monjes, todos de pie, casi como si nos estuvieran esperando. Te estábamos esperando, Dragonborn. El delantero habló, prácticamente respondiendo a mis pensamientos. Aunque pensamos que tardarías más en escalar la montaña. Parecía un poco desconcertado. Barbas grises. Torum realmente hizo una reverencia. Me siento honrado de estar aquí, también traje a mi amigo que deseaba verme en buen camino, sí, sabemos quién es. Parecían, no enojados, sino más bien cautelosos por mi parte, mientras todos los ojos en la habitación se posaban en mi figura.
Se han pronunciado palabras en los vientos, palabras que hicieron temblar a muchos y se hizo una pausa a los poderes. Muchos dragones que habían sido resucitados han decidido esperar y observar, seres que no habían hecho nada más que arrasar y destruir en el pasado habían decidido acobardarse. ¿Resucitado? ¿Más dragones? Cuestionó Torum. Alduin, el devorador de mundos, ha regresado. Él fue el primero, la razón por la que Riften se quemó y se ha puesto en camino para devolverle la vida a sus hermanos. The Graveyard Answerer, Semingling Resignation. Do you think keep chance that a dragon born appear, no, when dragons on the more returned to the world? Pude ver varias emociones cruzar el rostro de Torum. Parece que esas palabras lo estaban preocupando por el momento, así que hablé. ¿Qué quieres decir con palabras dichas en el viento? Deberías saberlo mejor que yo, se originaron en ti. Dijo, sonando como si me estuviera acusando de algo. Alduin es el más antiguo y fuerte de los engendros de Akatosh, ha sido el señor y maestro de la raza de los dragones desde sus inicios, nunca antes su estatus había sido desafiado. Estas palabras fueron ciertas hasta hace unos días. Bueno, mierda. Akatosh era uno de los divinos o dioses aquí. Los libros que leí decían que él fue uno de los responsables de la creación del mundo, básicamente el líder del panteón, es el dios dragón del tiempo. Básicamente, todos los dragones son pedazos de su esencia, almas nacidas de la suya. Se hizo el silencio porque nadie más hablaba. Creo que Torum se dio cuenta de lo que quería decir el anciano y me lanzó una mirada inquisitiva. Y Draigoch. Dejé que las palabras salieran de mi boca. Barba Gris aspiró una bocanada de aire frío. Sí. Ese nombre ha estado resonando por todas partes, en susurros y rincones oscuros. Creo entender. Drake called out is most famous title Red Dragon Emperor when revealed himself. Él es un dragón, incluso si su existencia difiere de la de los dragones aquí, un dragón es un dragón. Les dijo a todos los que podían oírlo que él estaba en la cima de la jerarquía. Alduin aparentemente escuchó, al igual que los otros dragones alrededor de Skyrim y se combinó con el estallido de poder con la propia presencia de Drake respaldándolo, sí, todos están esperando que caiga el otro zapato. Es un momento sin precedentes, aparece el Dragonborn de la leyenda, uno que está destinado a luchar contra Alduin por el destino del mundo, ahora también aparece otro dragón, uno cuyo nombre nunca antes se había escuchado, pero que hace que los demás se encojan ante él. Barba Gris se limitó a negar con la cabeza. No sé qué les deparará el futuro a ambos, pero supongo que están aquí para aprender el camino de los Turum. Sí, maestros, deseo aprender el camino de la voz. Torum les respondió, tan cortésmente como antes. El anciano asintió con un poco de agradecimiento en sus ojos. Entonces te enseñaremos, Dragonborn. Luego se volvió hacia mí. ¿Y qué hay de ti, Emperador Dragón Rojo? ¿Qué? Bien, incluso ellos saben quién eres ahora. Contuve un suspiro ante las palabras de Drake. No fue del todo incorrecto. Los usuarios de Drake heredaron su título cada vez que aparecían, me sorprende que hayan optado por llamarme así. Me quedaré y veré un rato. También puede reconocerlo. ¿Sí? Que todos aquí sepan mi nombre. No hubo mucha fanfarria, ni pruebas de valía. Según Arngeir, el barba gris que había hablado con nosotros, normalmente proponían una prueba a los recién llegados, pero debido a la gravedad de la situación, renunciaron a tales formalidades en ese momento. Las leyendas hablan de que cuando un Dragonborn toma las almas de otro dragón, también consume su historia, sus recuerdos. Deberías tener algún conocimiento de su Turum, ¿no? Arngeir Asketas de Octer Monkstok Spots Around the Courtyard de Ledusto. Sí, no estaba muy seguro de qué hacer con ellos. Se rascó la cabeza. También me dejó un poco mareado y actuando de manera diferente a mí. Oh, sí, estuvo actuando como si estuviera extremadamente borracho por un tiempo. Si te meten recuerdos extraños en la cabeza, te volverás algo errático por un tiempo antes de que se calmen y te aclimates a ellos. Tuve experiencia de primera mano con eso. No diría que tuve la mejor capacidad de atención, pero durante los primeros días apenas podía concentrarme en una sola cosa, las nuevas ideas y la inspiración seguían arrastrándome en todas direcciones. Me siento mejor ahora. Torum parecía pensativo. ¿Debería intentar usar esos gritos ahora o es mejor dejarlos para más tarde? Físicamente deberías estar bien. Ishbruger, I don't know exactly how this to operate si would need to say it. Como él dice, probemos uno de los gritos más básicos, la fuerza implacable. Dijo Arngeir, girándose hacia un muñeco de práctica en la esquina.
Fusroda gritó y una fuerza invisible atravesó el espacio entre ellos, arrancando de raíz el muñeco y el follaje circundante, expulsándolo. He experimentado ese antes, primero el Draugr de ese nigromante, pero no era tan poderoso. Tuve un Draugr usó ese grito y era mucho más débil que el tuyo, ¿eso se reduce a experimentar? Arngeir me miró, reflexivo por un momento antes de responder. La experiencia sí entra en juego, pero si luchaste contra uno de esos no muertos, entonces son simplemente un eco del verdadero Turum, sus almas reales son las que impulsan la voz, sin eso, no son más que una copia hueca. Eso tiene sentido, tomaré nota mental para comprobarlo más tarde. Era más probable que el nigromante simplemente metiera cualquier alma en el cuerpo y solo pudiera extraer los recuerdos pasados de los cuerpos, por así decirlo, y usar el grito. El dragón también destruyó la torre de vigilancia con ese grito. Dijo Torum en voz baja, recordando claramente esa pelea. Sí, eso fue extraordinariamente más poderoso que lo que se acaba de mostrar. De hecho, la potencia se puede ajustar, me contuve tanto como pude para no causar una avalancha. Arngeir sonrió, aunque sea levemente. Eran monjes que no usaban la voz para luchar, pero eso no significaba que no pudieran enorgullecerse de sus propias habilidades ganadas con tanto esfuerzo. Ahora, Dragonborn, ¿por qué no lo intentas? Señaló a otro muñeco. Torum se rascó la cabeza. Voy a tratar de... Es I do it out much confidence. Fusroda gritó como si no pasara nada, mayoritariamente. Creo que Arngeir lo entendió y yo también. La nieve a su alrededor se había dispersado por un momento, por lo que estaba en el camino correcto. El grito se puede dividir en 3 partes, 3 palabras. Fus, que significa fuerza. Ro, que significa equilibrio. Da, que significa empujar. Se alineó de nuevo con el muñeco de práctica. Fus gritó, otra fuerza invisible se extendió, empujando toda la nieve, pero el muñeco aún estaba en pie, una fuerza clara lo bañó pero no causó daños duraderos. El poder se reduce muy en lugar de combinar las 3 palabras. Pero también es un punto de partida más fácil. Mi hipótesis inicial era correcta, este Turum es lo mismo que las palabras divinas y las runas primordiales. Di un paso adelante, Arngeir solo levantó una ceja pero se hizo a un lado, y Torum me miró expectante. Creo que lo entiendo, intenta tirarme ligeramente y luego grita sí, estaba pensando en algo similar. Utilizando el concepto de Dragon de Drake y luego centrándose en la aplicación. Fue un poco más que eso, pensé en el concepto detrás de la palabra fuerza. Actualizar mi intención sin lanzar un hechizo, pero imponiendo mi voluntad a la realidad. La naturaleza de Drake debería permitirme superar muchos obstáculos que tendría alguien sin ningún aspecto de dragón. Fus grité, y una pequeña vibración salió disparada y golpeó el muñeco, no causó ningún daño pero una clara indicación de que algo estaba sucediendo me hizo sonreír. ¿Sentiste eso? It was a weird since anything between us as the spell was actualized upon the world. Yo era el conducto que eras la fuente, era casi como usar el equipo impulsado. Esto requeriría más pruebas antes de usar al azar, aprendí mi lección de antes. Bien hecho. Torum gritó emocionado. En efecto. Arngeir lo quedadme with uncertainty in his eyes. Sonreí y caminé hacia Torum. Antes de que pudiera preguntarme qué estaba haciendo, lo empujé contra la nieve del suelo. Puede que haya sido un poco difícil, todavía no estoy acostumbrado a mi nueva fuerza base. Por suerte, lo tuve bebiendo pociones de salud toda la noche, así que casi volvió al 100%. Hizo un ruido sorprendido cuando cayó, solo para mirarme confundido. Voluntad. Extendí mi mano para ayudarlo a levantarse. Fuerza. Dije, levantándolo. Necesitas una imagen mental clara del concepto. Recuerda cómo te empujé hacia abajo, usa ese sentimiento e inténtalo de nuevo. Era un poco simple en la superficie, pero la imagen le vendría muy bien en este momento, algo muy específico en lo que concentrarse. Decía algo de la confianza que tenía en mí, el hecho de que no se enojaba ni cuestionaba mis acciones, solo aceptaba mis palabras una vez más y lo intentaba. Fus gritó, ocurrió un fenómeno más visible, incluso un poco mejor que el mío cuando se extendió y golpeó el muñeco. Lo hice. Gritó, levantando las manos en el aire. Gracias, Will. Me envolvió en un abrazo antes de que me diera cuenta. Dragonborn, un mortal con alma de dragón. Él debería poder entender esto mucho más fácilmente que yo. No pude evitar sonreír tímidamente mientras le doy una palmadita en la espalda. Torum fue definitivamente alguien que aprendió mejor por experiencia. Eso debería darte una idea de cómo van los otros gritos, aunque no son los mismos conceptos detrás de su significado e inicio, es un buen punto de conexión. Dije mientras me soltaba.
Bien hecho, Dragonborn. Arngeir parecía complacido. Gracias, anciano. Se inclinó muy cortésmente. Estaría en buenas manos, y si Arngeir fuera tan inteligente como parecía, debería haber aprendido el truco para enseñarle a Torum. Creo que es hora de salir. ¿No vas a quedarte y aprender más gritos? Torum parecía reacio. Tengo la sensación de que este grito me tomará un tiempo para aprender por sí solo. Además, tengo mucho en mi plato ahora mismo, necesito resolver todo lo demás primero antes de agregar más. En realidad no quería irse, pero al mismo tiempo yo estaba un poco ansioso por irme. Amigo mío, entonces dominaré el Toon y cuando nos volvamos a encontrar, seré yo quien te dé instrucciones. Me tomó la mano con resolución en sus ojos. Entonces lo esperaré con ansias. Veamos cuánto puedes dominar en un mes. Solo pude sonreír ante su pasión. Miré a Arngeir y mi sonrisa volvió a ser una expresión neutral mientras lo miraba fijamente. Cuida de mi amigo. Creo que el anciano me entendió y asintió con sinceridad. No sé qué significa tu presencia para este mundo, Emperador Dragón Rojo, pero me aseguraré de que Dragonborn no se quede atrás. Solo asentí, no era de los que se despedían con lágrimas en los ojos, preferiría dejarlo en un deseo mutuo de volvernos más fuertes la próxima vez que nos encontremos. Saludé por última vez y abrí un portal antes de saltar. Salí cerca de Winterhold y vi la ciudad y el gremio de magos a lo lejos. I had one more stops before I headed back home. Pensé que primero sacaría la universidad del camino. Un mes, ahí dije que volvería, la verdad puede que me vaya más de un mes, en realidad era muy probable. La cuestión es que podría volver a esta línea mundial antes de que pasara un mes. Una pequeña cosa que la gente no sabe es que True Magic se superpone con las demás de alguna manera. Mi caleidoscopio me permite algún tipo de viaje en el tiempo que debería existir bajo el dominio del 5, o el azul. No es un viaje en el tiempo real, simplemente salgo y vuelvo a entrar en una línea mundial en un punto anterior. Si bien todavía no viaja a través del eje del tiempo, todavía es algo que no debe usarse a la ligera. Diablos, mi otro yo incluso se desanimó a usarlo. Peligroso ni siquiera era una palabra lo suficientemente poderosa para describirlo. Si entré en una tierra en el año 2000, y luego regresó a entrar en algún lugar antes de ese momento, las cosas se vuelven extremadamente complicadas, porque el pasado se convirtió en mi futuro. No estaría haciendo exactamente eso, simplemente regresaría poco después de haberme ido, mi futuro seguiría siendo mi futuro incluso si no fuera el mismo período de tiempo que todos aquí experimentaron. Mantuvo estable el flujo del mundo. Todo sigue igual, incluso si estuviese ausente durante años, probablemente podría alquilar esta línea mundial y solo habría pasado aproximadamente un mes. Por ahora, sin embargo, solo quería aclarar algunos cabos sueltos en la universidad antes de ir a ver a Meridia.